Muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces al último taller para esta actividad. Vamos a ahorrarnos un poco de explicaciones porque ya en talleres anteriores hemos podido platicar acerca de álgebra, hemos hablado acerca de los Tangram, acerca de cómo utilizar los materiales que están a disposición de nuestros alumnos para poder trabajar con ellos. Entonces, en nuestro taller vamos a hablar un poco acerca de los tangram. En esta ocasión vamos a ver un poco cómo es que los tangrams pueden servirnos a nosotros para aprender tanto fracciones, proporciones, equivalencias, entre otros aspectos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Nuestro tema entonces para esta noche es matematizando el tangram. En el tema, nosotros hablamos acerca de matematizar. Cuando hablamos a esto en el diccionario se habla acerca de el poder aplicar la parte matemática a diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana o aspectos que nos van a utilizar para desarrollar un ejercicio o problema matemático. En este caso vamos a utilizar los tangrams. Ustedes se podrán dar cuenta de que tangrams, hay una diversa cantidad de tangrams. Se mencionó en uno anterior el tangram cuadrado clásico, que va a ser parte de nuestras herramientas de hoy, pero también podemos encontrar los tangrams de jarrón, de F, los de huevo, de corazón, entre otros, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta herramienta para trabajar con nuestros alumnos. Vamos a hacer una pequeña actividad en clase y luego vamos a desarrollar una propuesta que ustedes pueden trabajar con sus alumnos, ¿sí? En el caso de las matemáticas recreativas, vamos a pensar en que estas ocupan los problemas de rompecabezas. Ustedes probablemente hayan aprendido o hayan utilizado y ayudado a sus estudiantes a través de rompecabezas, diversos puzzles de figuras planas o sólidos, ¿sí? Que al encajar las piezas entre sí van a recomponer una figura o crear nuevas figuras. En el caso del Tangram es lo que tenemos. Nosotros vamos a trabajar entonces ahora con un par de hojas. Los invito ahí a usar una o dos hojas de papel, ¿verdad? Que es lo que nos va a servir en esta noche para nuestro Tangram, ¿sí? Aparte de eso, solamente vamos a utilizar tijeras y luego vamos a poner en práctica algunos puntos para nuestro taller. Muy bien, para iniciar vamos a necesitar un cuadrado, ¿sí? Una de las formas que yo les he propuesto a mis alumnos para hacer el cuadrado es recordar que las hojas de papel son dos rectángulos. Sin embargo, al intersectarse y alinear sus bordes por uno solo, en este caso pensar en voy a dejar de compartir para que se pueda ver mejor. Para que nosotros podamos alinearlas, podremos tener aquí un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado bastante exacto, ¿sí? Nosotros podemos alinear los bordes inferiores donde se intersectan las hojas de papel, entonces vamos a utilizar esto para realizar el tangram, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, es que el tangram tenemos que tener unas piezas específicas y todo lo demás. La ventaja del tangram clásico o del tangram cuadrado es que podemos crearlo con facilidad. Para este caso, lo único que vamos a hacer es cortar uno de los bordes sobrantes de esta intersección de hojas, ¿sí? Entonces, por favor, pueden ustedes tomar sus hojas, encontrar un cuadrado casi perfecto y recortar. Entonces, ya que lo tengamos, vamos a hacer el corte y obtendremos el cuadrado con el que vamos a desarrollar este taller. Una de las ventajas de esto es que ustedes pueden obtener el material de cualquier fuente, se podría decir. Podremos tener hojas recicladas, ¿sí? Podríamos pedirle a nuestros alumnos que usen un trozo de papel periódico o de cualquier papel que encuentren en su casa, ¿sí? La idea es poder tener nuestro tangram listo o nuestro cuadrado a través de algunos dobleces y cortes. Entonces, si ya todos tienen su cuadrado, vamos a iniciar entonces con la elaboración de nuestro tangram. El primer paso que tendremos que seguir es tomar las dos esquinas o dos esquinas opuestas, una inferior y una superior, y vamos a unirlas para tener así nuestro cuadrado por la mitad. Podemos tener entonces la esquina superior derecha
la esquina inferior izquierda y vamos a unirlos. Doblamos, ¿sí? Y vamos a obtener entonces nuestro cuadrado dividido por la mitad. De esto vamos a obtener, ¿sí? Dos triángulos. Dos triángulos de un tamaño bastante considerable, ¿sí? Entonces, cuando ya tengan los dos cuadrados, ya tengan el doblez hecho, ¿sí? Vamos a cortar por la mitad. Recordamos entonces, dos esquinas opuestas, ¿sí? Se unen entre sí para doblar por la mitad o para obtener la mitad de nuestro cuadrado. Muy bien, vamos entonces y recortamos. Este va a ser el primero de los pasos para encontrar las piezas de nuestro tándem, ¿sí? Conforme vayamos cortando, vamos a ir obteniendo figuras geométricas. Esto es uno de los puntos que podemos resaltarle a nuestros alumnos, ¿sí? Recordemos que los dobleces o a partir de una figura que va a ser nuestro cuadrado, vamos a obtener nuevas figuras. En este caso, tenemos dos triángulos, ¿sí? De dimensiones equivalentes. Entonces, vamos a tomar uno y va a ser el primero con el que vamos a trabajar, ¿sí? No importa cuál de estos dos tome. Vamos ahora a colocar, sí, lo vamos a colocar de esta manera, un triángulo con la base siendo el lado más extenso hacia abajo. Y vamos a tomar cada una de las puntas, tanto la izquierda como la derecha, y la vamos a doblar. Vamos a doblarlo por la mitad para obtener, ¿sí? Si lo teníamos así, un triángulo, dos triángulos rectos. Volvemos a doblar entonces por la mitad y aquí tenemos dos triángulos. Entonces, ya que tenemos estos dos triángulos, nosotros vamos a marcar bien el doblez y vamos a iniciar el corte, ¿sí? Entonces, por favor, pueden ahí hacer el siguiente corte que va a surgir de estos dos triángulos que doblamos, dos mitades de la parte inicial, ¿sí? De la parte, o de la mitad se podría decir, de la figura inicial. Tenemos entonces ya elaborado dos piezas del tándem. Estas dos las vamos a reservar, ¿sí? Ahora, mientras van cortando y van elaborando sus piezas, vayan relacionándolas con fracciones, ¿sí? Vayan pensando en qué fracciones podría representar cada una de ellas. Muy bien. Tomamos la segunda parte del triángulo, ¿sí? O del cuadrado, perdón, el otro triángulo, e igual, lo vamos a colocar de esta manera, ¿sí? La base, ¿sí? Hacia, siendo el lado más extenso. Y vamos entonces a llevar, ¿sí? Primero, vamos a doblar por la mitad, sin embargo, solamente vamos a hacer una pequeña marca, ¿sí? Una pequeña marca, ¿sí? No vamos a doblar completamente. Si lo observan, solamente voy a marcar aquí por la mitad, ¿sí? Y voy a volver a abrir. La parte superior de nuestro triángulo no se ve afectada entonces por el doblez. Ahora voy a llevar la parte superior, la esquina superior, hacia el borde inferior. Y tiene que coincidir exactamente con la pequeña marca que nosotros dejamos, ¿sí? Entonces, ya que tengamos esto aquí, vamos a tener una figura más o menos como esta, ¿sí? Nos queda un trapecio y aquí tenemos un triángulo con la punta hacia abajo. Vamos a recortar, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el doblez, entonces, recortamos, ¿sí? Otro aspecto, recordemos que el tangram cuadrado tiene prácticamente 7 piezas. Entonces, este tercer triángulo que obtuvimos al cortar va a ser la tercera de las piezas de nuestro rompecabezas. Nos queda entonces un trapecio, ¿sí? Ahora sí, vamos a completar el doblez por la mitad. Ya teníamos la primera marca, vamos a completar aquí entonces, ¿sí? Doblamos y tenemos aquí este trapezoide, podríamos llamarle, ¿sí? Como un tipo botita, que va a ser el que vamos a utilizar ahora. Entonces, para continuar, vamos a doblarlo, o perdón, vamos a cortarlo por la mitad, ¿sí? Tenemos entonces ahora dos nuevas piezas. Ya que hemos cortado este, vamos a tomar una de las piezas, ¿sí? Vamos a tomar una de estas piezas y vamos a llevar, vean, aquí pues si individualizamos las piezas, vamos a obtener un cuadrado y un triángulo, ¿sí?
El triángulo tendría su lado más extenso en esta parte. Entonces voy a tomar esta esquina o esta parte en la parte derecha y la voy a llevar a la esquina inferior izquierda del cuadrado que teníamos. Doblamos y obtenemos entonces dos figuras, ¿sí? Un cuadrado y un triángulo, ¿sí? Entonces, le doblamos, recordemos aquí, esta punta va hacia la base o sobre la base hacia la esquina del cuadrado. Entonces, ya que tenemos esta parte arreglada, vamos a cortar, ¿sí? Vamos a separar entonces estas dos figuras. Ya que las tenemos, estas son la pieza, vamos a ver, 3, 4 y 5 de nuestro tanque, ¿sí? Tomamos la última pieza que nos quedó, esta otra botita, ¿sí? Entonces, de esta vamos a obtener otro trapezoide y otro triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomarlo de esta manera, que la parte más grande quede hacia arriba, ¿sí? La parte del triángulo queda aquí, ¿sí? Y voy a llevar esta parte superior del triángulo, parte izquierda superior del triángulo, hacia la parte inferior, ¿sí? Observen cómo lo doblamos, ¿sí? Entonces, doblo aquí estos bordes y obtengo este otro cuadrilátero, ¿sí? Voy a obtener entonces otro cuadrilátero y un triángulo. Esas son las piezas 6 y 7 para nuestro tanque. Entonces, cortamos en esta parte y vamos a hacer un repaso de las piezas que ustedes obtuvieron a través de los dobleces y cortes. Primero, se van a dar cuenta que cuadriláteros. Cuadriláteros solamente tenemos dos. Un cuadrado y este romboide, trapezoide, ¿sí? Serían nuestros dos cuadriláteros. Dos piezas. Luego, ¿sí? Vamos a tener 5 triángulos, ¿sí? Dos parejas de triángulos grandes, ¿sí? Un triángulo mediano, ¿sí? Y dos piezas o una pareja de triángulos pequeños. Muy bien. Entonces ya tenemos las piezas de nuestro tanque. Ahora que ya lo hemos avanzado, vamos a armar el triángulo, perdón, el cuadrado de nuevo, ¿sí? El cuadrado inicial que nosotros teníamos, vamos a armarlo y vamos a hacer un pequeño marcaje. Voy a compartir de nuevo pantalla y vamos a marcar nuestras piezas de la siguiente manera. Yo aquí les voy a dar prácticamente el puzzle resuelto, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo tienen que quedar sus piezas, ¿sí? Tienen entonces A, B, van a ser los dos triángulos más grandes, ¿sí? Luego C y D, perdón, C y G van a ser dos de los triángulos pequeños. F va a ser el cuadrado, ¿sí? H va a ser ese tipo romboide que tenemos allí, ¿sí? Observamos. Y el triángulo mediano va a ser la última base. Entonces, ya que tenemos así, sí, voy a abrir la otra cámara. Y vamos a revisar esto. Todos revisen que su Tangram haya quedado de esta manera, ¿sí? Entonces, ya que lo tengamos de esta manera, vamos a destacar este. ¿Sí? ¿Usted no registra conmigo las notas del formulario? Vamos a tener entonces aquí nuestro Tangram de esta manera, ¿sí? Y vamos entonces a tomar ya sea un marcador, un lápiz, y vamos a colocarles entonces las letras que teníamos en la presentación. Vamos a volver a compartir. Y todos pueden distribuir las letras. Muy bien. Tenemos entonces aquí a B, ¿sí? A, C, F, G, H y D. Muy bien. Ahora, ¿se recuerdan que al inicio les dije relaciónenlo con fracciones? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es tomar las piezas, ¿sí?
y vamos a tratar de cubrir otras piezas con las que ya tenemos. Vamos a cubrir las piezas. Por ejemplo, puedo tomar la pieza B, ¿sí? Vean, ¿qué piezas necesito yo para recubrir totalmente a B? Entonces yo puedo empezar a probar. Bueno, voy a necesitar a quiénes. Bueno, yo puedo tomar a H. Tomen a H, traten de ubicarla sobre B. Y vamos a usar las otras dos piezas pequeñas, ¿sí? Esto va a dar como resultado que nuestra pieza B quede completamente cubierta para este caso. No sé si logran ver allí en la otra cámara, se ve cómo se cubren las piezas, la pieza B con C, F y G, ¿sí? Yo podría entonces ahora dejar solamente a F. Voy a dejar de compartir ahorita para que podamos ver mejor. Muy bien. Puedo tomar entonces ahora a F, ¿sí? ¿Qué piezas cubren completamente a F? Ok, puedo ver entonces aquí a C, lo uso como para cubrir la mitad, ¿sí? Y a G, cubrir la otra mitad. Ah, bueno, interesante. Entonces existe relación entre las piezas del tangram, ¿sí? Y las proporciones. Por lo tanto, si asignáramos a cada pieza una fracción, podríamos pensar entonces que, bueno, tenemos A. Dijimos que A y B eran prácticamente la mitad de la mitad, ¿sí? Entonces, yo iba a tener que A y B para mí van a ser ¿qué? Podríamos decir un medio de la figura, ¿sí? Podemos tener aquí entonces un medio de la figura que estamos trabajando. Luego, ¿sí? Si yo utilicé estas tres piezas, ¿sí? A F, a C y a G para cubrir a B, eso quiere decir que cada una de estas pequeñas es un cuarto de esta parte, ¿sí? Un cuarto de la cuarta parte, ¿sí? Si aplicamos aquí una multiplicación, tendríamos que ellos podrían ser un 16avo del tangram. Luego F sería prácticamente ¿qué? Podríamos decirlo como 2/4, serían, ¿sí? Un octavo más o menos del tangram, ¿sí? Y así podemos ir colocando en las diferentes piezas, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo que es mayor, ¿verdad? D, el triángulo mediano. ¿Quiénes puedo usar para cubrirlas? Bueno, aquí puedo tener entonces las diferentes relaciones. En la diapositiva, ustedes van a encontrar una serie de preguntas que se pueden hacer tanto ustedes como proponérselas a sus alumnos, ¿sí? Por ejemplo, voy a volver a compartir aquí en la siguiente página. Vamos a ver cuando se vea. Ahí estamos. Tenemos estas preguntas, ¿sí? ¿Qué piezas necesitamos, por ejemplo, para cubrir F? ¿Sí? ¿Cuál es la relación de la superficie de las figuras pequeñas con F en forma numérica? ¿O cuáles vamos a necesitar para cubrir H? ¿Sí? H sería uno de nuestros trapezoides también. Para cubrir D, buscamos D y vemos, ¿a quién podemos utilizar para cubrir D? Si comparamos las superficies de F, de H y de D, ¿cuáles serían las fracciones que se describen? Entonces nosotros aquí tendríamos, si lo armamos, podemos decir, bueno, F es cierta cantidad de nuestro tangram. Entonces yo ya puedo asignar valores con fracciones, ¿sí? Para encontrar los valores de las otras piezas que recubren el tangram, yo voy a poder decir, bueno, esto puede ser un octavo, un 16avo, podría un cuarto, un medio, ¿sí? Y vamos a encontrar allí algunas fracciones equivalentes. Podemos hacer que nuestros estudiantes, ¿verdad? Razonen, ¿sí? Piensen cuánto cubre cada una de las piezas, ¿sí? ¿Cuántas veces cabe una figura dentro de otra? Esos son aspectos que nos van a ayudar. Luego, aquí esto era lo que quería trabajar con ustedes, pero está la propuesta. La propuesta es otro tipo de tangram, ¿sí? Este es el tangram en F. Este, a diferencia del tangram cuadrado,
solamente consta de 5 piezas. Una verde, la anaranjada, la rosada y 2 amarillas idénticas. ¿Sí? En este caso, este tangram también vamos a poder determinar geométricamente las proporciones con relación a las fracciones. ¿Sí? Aquí tenemos entonces algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué fracción del tangram F es cada una de las 5 piezas? ¿Sí? Podríamos ponernos a pensar, pero ¿será que realmente esas piezas van a encajar una con la otra? ¿Qué fracción o qué parte van a tener? Bueno, eso es parte del trabajo que tenemos que tener con los alumnos. Luego, ¿qué fracción del tangram F es cada una de las siguientes figuras? Si se dan cuenta, si yo obtengo el valor de cada una de estas piezas en nuestros tangram, yo voy a saber también a cuánto del tangram corresponden las figuras que yo armo, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener los diferentes puntos que vamos a utilizar. Ahora bien, ¿de qué otras maneras puedo utilizar el tangram? Vamos a tener el tangram entonces conociendo o relacionándolo con las figuras. Ya se comentó anteriormente. Podemos hablar acerca del número de vértices, número de lados, la medida de los lados, ¿sí? Medidas de los ángulos que se forman, perímetros, áreas, entre otros puntos. También yo puedo utilizar mi tangram, ¿sí? Para poder trabajar algunas piezas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con todas las piezas del tangram. Ahora, ¿qué pasaría si empezamos a utilizarlos por partes? Primero 2 piezas, ¿sí? Primero los 2 triángulos pequeños, ¿sí? Vamos a tratar de armar. Ya vimos la equivalencia que hay entre las piezas de los tangram. Entonces ahora vamos a poder relacionarnos con los demás, ¿sí? El triángulo pequeño, el triángulo mediano, ¿sí? ¿Qué otras figuras puedo encontrar con los triángulos pequeños? ¿Sí? Aquí hay una lista de preguntas o de cuestiones que se pueden plantear a los jóvenes, ¿sí? Recordemos que esto podemos trabajarlo desde los más pequeños, desde primaria, para la relación de fracciones, e irlo avanzando, ¿sí? Dependiendo el nivel de los alumnos con los que trabajemos, ¿verdad? Vamos a poder subir el nivel, en este caso, con las fracciones. Además, recordemos que muchos de ellos ven las fracciones solamente como algo pesado, como una carga. Algunos llegan hasta bachillerato y no saben exactamente entender una fracción, ¿sí? Hacer que los jóvenes puedan utilizar estas herramientas o el tangram para poder entender mejor las fracciones va a ayudarles, pues les están proporcionando ya no solo una enseñanza abstracta, sino algo que ellos puedan manipular, ¿sí? A veces las herramientas digitales nos van a ayudar mucho, bueno, más en esta época de pandemia. Sin embargo, que el joven pueda manipular por sí mismo los objetos va a permitirle también comprender mejor la relación que existe entre dos fracciones. Algunos dicen, bueno, es que, por ejemplo, 4/8 son lo mismo que un medio, pero ¿por qué? ¿Sí? Algunos de ellos todavía no logran comprender eso. Nosotros podemos tener aquí un objeto, un triángulo, una figura, y con figuras más pequeñas demostrarle al joven por qué esos 4/8 que él tanto ha pensado son realmente un medio. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos obtener? Con una figura mayor. También podemos hablar acerca de piezas o de figuras, perdón, de 3, 4, 5, 6 o 7 piezas. Para todas ellas nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? Algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño árbol, ¿sí? Utilizamos el cuadrado, el romboide, un triángulo grande y un triángulo pequeño, ¿sí? Si ustedes los arman, podrían pensar por un momento, ¿cuántos triángulos pequeños necesitarían para armar esto? ¿Sí? Y aquí es donde podemos utilizar algunas herramientas extra. Por ejemplo, en el taller, uno de los talleres anteriores, pensábamos acerca de la plataforma Matigon. La ventaja de esta plataforma es que les va a permitir a ustedes extraer varias piezas del mismo tamaño y podrían usarlas para superponerlas unas sobre otras. Ahora menciona aquí, dice, coge un triángulo de los grandes. ¿Puedes componerlo con los 2 triángulos pequeños y el mediano? Revisamos ahí,
podemos hablar acerca de si las áreas son las mismas, qué equivalencia va a haber entre ambos triángulos, ¿sí? ¿Cuántos triángulos pequeños se necesitan o van a ser necesarios para esto? ¿Sí? Entonces, un tangram nos va a servir para todos estos aspectos. Aquí ustedes pueden buscar y se van a dar cuenta que pueden encontrar una gran cantidad de figuras, ¿sí? Ustedes entran a internet, por ejemplo, buscan siluetas de los tangram o para un tangram cuadrado, van a encontrar figuras que ustedes pueden realizar, ¿sí? Junto con sus alumnos. Primero pueden darles las figuras con las que los formaron y luego tal vez solo mostrar las siluetas. Esto va a hacer que ellos se desarrollen mejor. Entonces, estamos trabajando aquí no solo fracciones, un concepto algebraico, sí, sino que también estamos trabajando, ¿sí? Algunas otras cosas que van a fortalecer a sus alumnos, ¿sí? El razonamiento lógico, el razonamiento espacial, ¿verdad? Van a permitir que sus alumnos puedan manipular el material. Aquí se dan otros puntos que nos pueden ayudar, ¿sí? ¿Verdad? Ustedes pueden ir buscando más acerca de esto. Luego, con los más grandes, podrían empezar a graficar con papel milimetrado, ¿verdad? Trabajar con polígonos, vértices, ángulos, ¿sí? Y como les decía, entre mayor sea el grado, ¿sí? O más alto sea el grado, más vamos a poder trabajar con ellos. Luego podemos pensar que nuestra unidad, por ejemplo, podría ser el cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy al cuadrado distintos valores? Bueno, puedo empezar entonces a trabajar pequeñas tablas que van a permitirme ahora averiguar un aproximado de las áreas, de los perímetros para cada una de mis figuras. Entonces yo tendría que darme a la labor, bueno, de asignar valores unitarios, se podría decir, a una de las figuras o a la figura que nos va a servir como base. Eso va a ayudarnos a nosotros a calcular otros puntos. Si se dan cuenta aquí podemos trabajar diferentes figuras, ¿sí? Y ver qué tanta relación existe entre el perímetro y el área de ellas. Por último, vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar algunas paradojas. ¿Qué quiere decir? Van a haber figuras que yo logre armar, ¿sí? Y pareciera que le faltan piezas. Las voy a poder armar de dos formas diferentes y la única diferencia entre ellas va a ser que les haga falta una pieza, ¿sí? Eso para nosotros va a permitirnos trabajar el razonamiento espacial. Observen esto, ¿sí? En esta estamos usando las 7 piezas del tangram, sin embargo, al colocarlas en distintas posiciones, nosotros vamos a poder armar una pieza idéntica a la anterior, sin embargo, en la que parece que le hacen falta piezas, ¿sí? Entonces, allí están algunas de las muchas aplicaciones que podemos encontrar con el Tangram. Entonces, ahí yo creo que ya se nos terminó el tiempo, ¿sí? Pero los invito, ¿verdad?, para que puedan seguir investigando. El poder encontrar material sencillo que nuestros alumnos puedan manipular nos va a beneficiar tanto a nosotros como al alumno, pues va a hacer que su experiencia educativa sea mucho mejor.